Perfecto. Ya, entonces, Seremi de Medio Ambiente de la región de los lagos, Klaus Cosiel. Nos estamos reuniendo en esta conversación digital a distancia, pero no por eso menos cercana de los temas que queremos tratar aquí, que tiene que ver con la contaminación del lago Yanquihue. Y la pregunta que me interesa contestar al final de nuestra conversación, que va a durar todo lo que tenga que durar, ojalá no mucho para no aburrir a nadie, ni tampoco que no nos alcance el tiempo a responder, pero la pregunta final que me encantaría que nos contestes es, ¿está contaminado el lago Yanquihue? Esa es la pregunta final, que yo sé que no debe ser una pregunta fácil de contestar, pero empecemos del principio. Cuéntanos, hemos publicado en el Heraldo hace algún tiempo, ¿no es cierto?, de diferentes boyas de medición de las aguas que se han puesto en el lago Yanquihue con proyectos de privado, ¿no es cierto?, que han firmado acuerdos con la Seremía de Medio Ambiente para mantener esta vigilancia de las aguas del lago Yanquihue. Entonces quiero que tú más o menos nos ordenes el panorama y nos digas qué se está haciendo en la vigilancia del lago Yanquihue y nos cuentes un poco de la norma secundaria que tiene el lago, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Paola. Y bueno, gracias por la oportunidad también de poder conversar este tema, porque la verdad que la pregunta que tú haces no es una pregunta fácil de responder, pero es sumamente pertinente. Y al final lo que yo creo que se preguntan todos los ciudadanos, los habitantes de la cuenca del lago. Voy a partir un poco desde el inicio. Veamos los elementos que tenemos en el lago Yanquihue. Primero que nada, bueno, una cuenca absolutamente de alta importancia para el futuro de la región, el futuro de la provincia de Yanquihue. Y tenemos una norma secundaria que se establece que entra en vigencia el año 2010. Y la norma secundaria viene a ser uno de los instrumentos que tiene gestión ambiental el Ministerio y que ya en esos tiempos fue necesaria poner porque se veía que es un ecosistema altamente presionado por el uso de la cuenca y que, lógicamente, estas normas se generan porque es necesaria la gestión ambiental por ejemplo, en este caso, un cuerpo de agua. Para los que no saben, una norma secundaria... Sí, dijiste en qué año se había... esta norma el se año impuso. 2010. Ya, perfecto. El año 2010. ¿Y qué es esta norma secundaria? Cuéntanos. Eso está, porque al final, primero hay que partir, ¿qué es una norma secundaria? La norma secundaria es un instrumento que busca mantener los parámetros que permitan la vida en un ecosistema. Se enfocan en parámetros ambientales. Hay otras normas que son las primarias, que son las normas para la salud de la población, como que se tienen un carácter de carácter nacional. Es una norma que se establece a nivel nacional. Pero la norma secundaria establece parámetros a nivel geográfico, para una situación geográfica particular, como es el lago. Y esta norma tiene 10 parámetros. ¿Para qué sirve una norma secundaria? Es para poder hacer un seguimiento que queda elaborado a través de un programa de seguimiento y monitoreo oficial del Estado, con su responsabilidad en distintas instituciones, y que permite ir determinando en base a estos parámetros, en este caso el lago son 10 parámetros, conductividad, pH, oxígeno, turbidez, sílice, nitrógeno, fósforo, clorofila, entre otros. Y que permite hacer un seguimiento. Cuando esta norma se impuso, ¿no es cierto?, se determinó que el lago Yanquihue tenía tanta cantidad de fósforo, tanta cantidad de... ¿Sí? ¿Esa es la norma secundaria? Se hizo un estudio base y se determina los parámetros que deben considerarse para seguimiento y en base a qué parámetro, por ejemplo, si hace una medición anual. Entonces, si se va determinando año a año si esos parámetros están bien, están dentro del 80% de su cumplimiento o están superados, sobre el 100% que establece esa norma. En base a eso, y a medida que se hacen seguimientos, cuando, por ejemplo, se determinan parámetros sobrepasados durante 3 años seguidos, lo que eso permite determinar, por ejemplo, que hay una saturación de este cuerpo normado y iniciar un plan de descontaminación. Eso es lo que genera la norma secundaria, que se ha conversado mucho. Esto, por lo tanto, desde 2010 a la fecha se han ido haciendo esos seguimientos. ¿Una vez al año? Tenemos otro punto, otro hito importante, 2 veces al año. Se hacían hasta el año pasado. Posteriormente, se genera un hito también significativo al lago, el año 2017, cuando se genera toda la contingencia, cuando se genera una alarma pública respecto a la contaminación del lago por los vertimientos en Puerto Varas de agua servida. Eso lo sabe más que nadie la gente de Puerto Varas. Sí. Y se genera una instancia donde se empieza a ver, oye, ¿qué está pasando con el lago? ¿Qué está sucediendo? Tenemos una alarma secundaria, pero ¿qué está sucediendo? Porque al final se estaba contaminando el lago de manera visible. Se generan instancias, se hace un análisis, y el año 2018 como ministerio decimos, ok, tenemos parámetros, hagamos seguimiento. Se revisaron estos parámetros, más allá de la contingencia específica que hubo en ESAL, que, bueno, la Tribunal Ambiental tiene un dictamen donde eso dicta medidas. Nosotros tenemos que analizar el contexto general de la cuenca, este gran lago, y qué le pasa en su calidad ambiental.
Y se determina, por ejemplo, que hay parámetros, por ejemplo, el fósforo, que tenía algunas saturaciones en algunos años, pero no siempre. Hay que pensar que la norma tiene mediciones en distintos puntos del lago, ¿Ya? hasta la fecha en 4 puntos del lago, en los distintos sectores específicos, más uno punto de referencia que es más o menos el centro. Por otro lado, teníamos transparencia, el parámetro transparencia también, que estaba saturado en algunos sectores, pero en algunos años, no Ya, cumpliendo con estos 3 años seguidos. Y también otros parámetros que, en base a la metodología que se levantaron en su momento, era difícil de validarlos porque tenían algunos temas metodológicos que no estaban totalmente claros en el seguimiento que se hizo en esos años. Y en ese sentido, como ministerio comenzamos ya en 2018 a levantar estudios, primero que nada un estudio de determinación de fuentes puntuales y difusas de afluentes hacia el lago, para determinar cuáles son los puntos de contaminación difusa puntuales que tiene el lago. También un monitoreo mensual que se está haciendo ya desde el año pasado en el lago Yanquihue, para también cubrir esos espacios y esas brechas de información que observamos en los parámetros, porque tenemos situaciones de parámetros saturados, pero otras situaciones que son, los parámetros están bien, pero habían vacíos de información que impedían tomar una toma de decisión hacia futuro, de qué hacer, es decir, definir acciones concretas hacia el lago para determinar exactamente, técnicamente, su situación entiendo. ambiental. Entonces, ¿Ya? a partir de 2018 empiezan a haber medidas más regulares, con mayor periodicidad que 2 veces al año. A ver, a partir de 2018 se continúa el monitoreo de 2 veces al año que establece el plan. ¿Ya? Se generan un estudio de determinación y caracterización de los distintos afluentes, una actualización de lo que se hizo antes del 2010. Cuando ¿Ya? se hizo la norma secundaria se hace un proceso de actualización de esos antecedentes, en el ¿Ya? contexto también de que la norma necesita una revisión y una actualización. También se hace un análisis, se hace un estudio de bioindicadores. Existen bioindicadores en el lago, como son las algas, son los chorritos de agua dulce, que te indican, dependiendo de su densidad, de dónde están, de las situaciones ambientales del lago. Esos estudios los tenemos. Y se genera algo que no se había hecho hasta la fecha, que es un monitoreo mensual del lago. Es decir, Ah, estamos en este momento en un proceso de monitoreo mensual. ¿desde Y se cuándo? genera también desde el septiembre, octubre del año pasado, año 2020, 2020. ya. Y estamos en ese proceso que nos permite también tener una foto más exacta de cómo va fluctuando los distintos parámetros del lago dependiendo de las estaciones. Y se ¿Y establecen también estaciones más cercanas. en cuántos lugares se miden? ¿Dónde están estas estaciones? ¿Cómo se hacen las mediciones y dónde están las estaciones? Sí, a eso voy. Perdón. En ese proceso hicimos una consultoría con el IFOC y dijimos, oye, ¿dónde tenemos que aumentar las mediciones para tener una fotografía más exacta? Porque 4 puntos, la verdad que te genera ciertas dudas porque es menos preciso que tener más puntos. Y recientemente, el 19 de marzo, se presentó publicó en el diario oficial en la actualización del programa de monitoreo del lago Yanquihue, que pasamos de 4 Ujú. estaciones a 15, donde se Ah, integran estaciones en el agua y estaciones litorales también. Entonces te permite determinar la condición ambiental de aquí hacia el futuro del lago con estaciones más precisas y con mayor antecedente. ¿A qué voy con todo esto? Y a la pregunta que me hiciste en un momento, es decir, la sí. condición del lago. Porque al Claro, final, esta ¿para qué sirve todo este levantamiento de información? La gente podría decir, son estudio más estudio. ¿A qué llegamos con esto? Cuando uno quiere generar acciones sobre un cuerpo que tiene recepción de afluentes, tiene que tener información suficiente para generar normativa, y también para poder generar precisiones. Y por eso necesitamos tener todos los antecedentes sobre parámetros, por ejemplo, forzantes de cambio, que nos permitan en algún momento decir, oye, ok, cuando tengamos el monitoreo mensual, que tiene que ser en el segundo trimestre, en octubre de este año. Ahí me enredé un poquito en los términos de sí. semestre, trimestre, pero en octubre de este año dicen terminar con estos monitoreos y ahí vamos a tener todas las brechas de información ya cubiertas. Vamos a tener estudios actualizados de la situación real y ambiental del lago Yanquihue. Y Pero, con lo cual se quiere tomar las decisiones hacia futuro para poder determinar, por ejemplo, oye, el lago está en estado de latencia, o el lago está en estado de saturación, o por otro lado, o si el lago está bien, pero vamos a tenerlo, ese cuestionamiento lo vamos a poder tener cubierto con estudios profesionales y estudios eh, técnicamente validados, que permite posteriormente, en cualquiera de los casos, poder tomar determinaciones que permitan generar obligaciones hacia los distintos actores que existen en la cuenca del lago Yanquihue.
Entonces, hay 15 puntos de monitoreo en el lago Yanquihue, ¿no es cierto?, en este momento, y mensualmente se está tomando la medida, se está analizando el agua en estos 15 puntos, ¿sí? Se están tomando muestreos sí, en estos puntos. Lo que pasa es que este monitoreo que te digo son para las mediciones que vienen a futuro, las mediciones obligatorias que toma la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Los monitoreos que se están haciendo mensuales también se hacen en la misma zona, pero también tienen a otros puntos como son los ríos que llegan al lago Yanquihue y también se toman en lo que es en la desembocadura del lago Yanquihue hacia al río Maullín. Entonces, el Entiendo. monitoreo mensual tiene más puntos que los que están establecidos en el programa de monitoreo actualizado que se puso en vigencia a partir del viernes pasado por la publicación del diario oficial. Entiendo, o sea, ya, tenemos una cosa que es el monitoreo mensual y tenemos otra cosa, ¿no es cierto?, que son los puntos de monitoreo que fueron publicados ahora el 19 de marzo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? No son coincidentes. Lo que pasa es que el muestreo que se hace mensual abarca más espacios porque, lógicamente, es un monitoreo bastante exhaustivo. Pero lo importante acá es presentar que se están haciendo esfuerzos para poder, de manera concreta, aumentar el conocimiento que se tiene respecto a la dinámica del lago y los distintos puntos de contaminación puntual y difusa. A eso se suman otros esfuerzos que también es importante mencionar. Hace poco, la Universidad de San Sebastián lanzó un programa FIC donde se instaló una boya oceanográfica en el lago Yanquihue, que va a permitir hacer mediciones también en línea 24 horas de los distintos parámetros que tiene el lago, ¿Ya? en ese punto de ¿Dónde está, monitoreo. dónde está Y esa boya? eso está frente a la playa ahí de Puerto Chico. Ya, Hay una boya ahí amarilla que se puede ver desde la costanera. ya, Y la Fundación Lagos Limpios también, a través de un convenio con Agua Chile y un trabajo de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y una empresa de tecnología, están instalando bastantes boyas también en distintos puntos del lago. Entonces hay un esfuerzo público-privado por aumentar el conocimiento, aumentar el monitoreo de lo que está ocurriendo con este lago. Hay que considerar que como ministerio entendemos, si tenemos parámetros que están superados en años anteriores y que sabemos que necesitamos cubrir esas brechas que se están cubriendo, pero también sabemos que está aumentando la presión cada día sobre la cuenca del lago Yanquihue. Por lo sí. cual es importante aumentar el conocimiento para que a corto plazo podamos tomar las decisiones y las acciones necesarias para cuidar este patrimonio que tenemos, sobre todo que sabemos que está aumentando la presión. Entonces aquí no está disminuyendo la tensión sobre esta cuenca, sino que está aumentando. Y por otro lado, déjame terminar ahí, el año 2019 asistí a una charla que hizo un científico de Estados Unidos que venía por la Fundación Lagos Limpios por el lago Tajo, que ya vivió por este proceso hace bastantes ¿Ya? años y un proceso de descontaminación y restauración de una cuenca en Estados Unidos. Y dijo algo bastante significativo, dijo, ustedes en el lago Yanquihue aún están a tiempo. Ah, Y eso es algo que hay que entenderlo, es decir, estamos a tiempo, estamos tomando acciones para levantar información, porque no se nos tiene que pasar el tiempo, lógicamente. sí. Pero todavía se pueden hacer cosas y eso es lo importante. Entonces, para resumir, ¿no es cierto? El lago Yanquihue está recibiendo monitoreo mensual en 15 puntos, ¿no es cierto? Tres de ellos son los ríos que llegan hacia el lago, además de su efluente que es el Maullín, ¿no es cierto? Y Sí, otros, ¿sí? exactamente. Y otros puntos, y los otros puntos, estos otros 11 puntos que quedan, ¿dónde están de medición? Principalmente en sectores de Ensenada, ¿Ya? en aguas profundas y en aguas litorales, en la bahía de Puerto Octay también el mismo sistema. Son ¿Ya? puntos que están en la parte menos profunda y la parte más profunda, Frutillar, Puerto Varas, más algunos puntos de control que quedan en las zonas más centrales y más profundas. Y ¿Y en estos Yanquihue? puntos se toman mediciones a distintas profundidades. Yanquihue, a diferencia de Puerto Varas, Puerto Octay, Frutillar, no es una bahía, está en un espacio más expuesto. Pero también hay mediciones que hacen que sean representativas en estos sectores. Las mediciones y los puntos están definidos en base a los estudios que se levantaron a través del Instituto de Fomento Pesquero y están establecidos de manera que sean representativos y permitan generar una grilla de información que permita caracterizar el lago. ¿Tenemos algún resultado? No, ¿se ha tomado la medición de marzo, por ejemplo? La de marzo acaba de ser fue realizada hace como 2 semanas. Lógicamente, estos son levantamientos de muestras de agua, entonces, lógicamente, tiene su tiempo, tiene que pasar al laboratorio certificado. Esperamos que a fines de abril debiésemos tener ya el informe de la consultoría que elabora esto, porque también pasa por una revisión de resultados y también de que haya cumplimiento también de las metodologías que se establecen para esto.
Entonces, además de esto, o sea, además de estos 15 puntos que el lago está siendo medido mensualmente desde este presente mes de marzo, ¿no es cierto? ¿Empezaron estas mediciones? ¿Sí? Empezamos en octubre del año pasado. Ya, o sea, desde octubre del año pasado estamos midiendo en estos 15 puntos, ¿sí? Exactamente. Ya. Además de esos 15 puntos los cuales estamos midiendo, hay un esfuerzo privado de la Universidad de San Sebastián con una boya puesta aquí en la costanera de Puerto Vara, ¿sí? Efectivamente. Esos análisis se supone que están en línea. Es una malla experimental, es a través de un FIC, un fondo FIC de fomento para la investigación y competitividad del gobierno regional. Y ¿Ya? lo que busca ese proyecto en específico de la boya, pues son varios proyectos que están integrados, es validar un sistema de monitoreo en línea que sea permanente y que posteriormente quede público. En este momento yo sé que están en la validación, en la calibración del equipo, Perfecto. pero hacia dónde apunta ello, y aparte, en sumatoria con el proyecto que está haciendo la Fundación Lagos Limpios. Ya. En Que son generar tres una boyas red, más, son otro proyecto, otro más, y son como 4 boyas más, me parece, o 5 boyas más. cuatro Ahí boyas más, ya. no sabría decirte el número específico, ¿no? Sí. Pero lo que busca eso es generar una red de monitoreo permanente del lago. Si nosotros estamos como ministerio sacando la foto actual y determinando la dinámica para definir la condición real del lago Yanquihue, para tomar decisiones, lógicamente un elemento importante hacia el futuro es poder también tener una red de monitoreo que nos permite ir midiendo la, la dinámica y cómo vaya evolucionando la condición de la cuenca. Entonces estos proyectos son de absoluta relevancia, es decir, nos va a permitir generar lógicamente cada proceso de tecnología, de incorporación de tecnología a esta problemática tiene su tiempo de calibración, pero permite decir, oye, hacia el futuro vamos a tener un sistema que también va a ser público, que cualquier persona va a poder consultar y revisar información en línea, que también va a Ya. ser, es una forma también de ir de manera ciudadana fiscalizando el cumplimiento de los compromisos que toman las instituciones del Estado. Klaus, entonces, si tenemos mediciones desde octubre del 2020 en estas 15 estaciones que se están tomando mensualmente, entonces nos puedes contestar las preguntas, ¿está contaminado el lago Yanquihue de acuerdo a los resultados de estas mediciones que llevamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero? Mira, yo para contestarte esa pregunta, como representante del Ministerio de Medio Ambiente, tengo primero que hacer la precisión. La palabra contaminación está establecida en la ley 16.300 y ¿Ya? establece que la contaminación se establece en relación a parámetros, elementos, componentes que están normados ¿Ya? cuando se satura la normativa. Y en el lago tenemos una norma secundaria que establece los parámetros sobre los cuales se establece la condición de latencia o saturación. Entonces, la única manera de poder responder eso es poder tener los resultados de los estudios que se están haciendo, poder hacer los análisis correspondientes, que nos puedan validar, por ejemplo, el cumplimiento de la saturación por periodo establecido de parámetros que sean forzantes de cambio, es decir, parámetros forzantes de normativa, como es Klaus, el fósforo. hablemos un poquito más con términos más, por ejemplo, cuando tú hablas de latencia, ¿eso significa que el lago está sano si tú hablas de latencia? Cuando hablas de latencia, uno habla de latencia normativamente hablando. Perdona que ponga latero con los términos, pero es lo que corresponde. ¿Ya? Es cuando está a un 80% del máximo permitido. Ya, perfecto, ya. Es decir, Entonces, si latente es que está a punto de caer con gripe. ya, perfecto, ya. Pero tú me dices que estamos midiendo desde octubre, o sea, tú me dices que desde octubre a la fecha todavía no hay resultados de esas mediciones, como para poder decir si el lago está contaminado. A ver, no hablemos de contaminado, si está por sobre las normas secundarias permitidas. Estamos en el proceso de revisión de antecedentes, pero lo que establece la norma es que es en base al programa de cumplimiento, al programa de monitoreo. Nosotros tenemos estos elementos, estudios anteriores en el programa de monitoreo que estamos actualizando, y lo que estamos esperando es verificar algunos antecedentes en distintas épocas del año. Tienen que entender la dinámica del lago, tiene cambios estacionales. Entonces, tenemos que hacer el análisis completo de los resultados de un año de monitoreo para poder hacer la comparación con el programa de monitoreo anual que establece el programa de monitoreo de seguimiento, que es el mismo que se está actualizando ahora. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que tengamos todos esos parámetros, se va a poder determinar bajo qué elementos estarían eventualmente saturados, elementos o latentes, y ahí poder tomar la determinación de qué hay que hacer con el lago. Es decir, cuáles son las acciones necesarias para poder avanzar en su protección. O sea, ya, resumiendo,
vamos a tener que esperar hasta octubre de este año y los resultados sean en octubre para tener un año, ¿no es cierto?, de estudios del lago para poder determinar qué parámetros están por sobre la norma secundaria, ¿sí? En cierta forma sí, en cierta forma sí. Que son bastante más parámetros que se están analizando. Se está haciendo un levantamiento. Pero espera, por otro lado, también estamos avanzando. ¿Sí? En cualquiera de las situaciones, los estudios que se están llevando a cabo son los estudios necesarios para posteriormente generar, por ejemplo, algún plan o algún programa para, por ejemplo, cuando se habla de planes de prevención o descontaminación, requieren, por ejemplo, la actualización de las fuentes difusas o puntuales, requiere también la revisión de distintos parámetros. Son temas que se están avanzando, pero lógicamente para poder determinar de manera legal la condición ambiental necesitamos cumplir con ciertos levantamientos antecedentes que estamos en ese proceso y que la Pero, verdad que ya llevamos un buen avance y esperamos estar prontamente ya pudiendo difundir esos resultados. pero lo que me resulta difícil, o sea, entiendo que hay que cumplir un año, no, pero tenemos mucha información desde mi punto de vista, desde octubre con mediciones en 15 puntos y mediciones mensuales, o sea, 5 meses, ya tenemos casi medio año de mediciones y todavía no hay no hay a ver, una indicación de que si el lago está en buenas condiciones o en malas, o, ¿no? A ver, eh, tenemos antecedentes, pero aquí hay que trabajar con la foto integral, no se nos sirven fotos puntuales. Ah, ya, Necesitamos tener, para que los parámetros sean válidos legalmente, tienen que tener una consistencia suficiente para poder fundamentar las tomas de decisiones. Entonces, lógicamente, si uno saca una foto y se basa solamente en un momento, se pierde consistencia cuando la foto es integral. Lo que estamos buscando en el ministerio es tener la consistencia antecedente para la toma de decisiones correspondientes y que genere los cambios sustanciales que requerimos. entiendo. O sea, hasta el momento no podemos saber la salud del lago, digamos. Respecto a mira, tenemos un lago, como te había mencionado antes, con esta persona que vino del lago Tajo, ¿no? Que todavía ¿Ya? tenemos tiempo de hacer las acciones correctivas. Es un lago que está presionado, que tiene parámetros que hemos encontrado que están sobrepasados. De hecho, hace poco tuvimos también una discusión en tribunales con organizaciones de Puerto Varas respecto a la misma condición, de la condición de necesidad de la declaratoria de saturación. Y ¿Sí? como ministerio vemos que tenemos parámetros, que sabemos que tenemos parámetros que se han visto en distintos años sobre la norma. Tenemos otros que están bien. Pero también tenemos dentro de esos parámetros tenemos parámetros que no son forzantes. Por ejemplo, la transparencia. La transparencia es un parámetro que en algunos puntos, en Senada me parece mucho, se vio en algunos años superada la norma. Ya, Pero con ese antecedente tú no puedes generar, ese parámetro es un parámetro indicador, no es un parámetro forzante. A diferencia, por entiendo, ejemplo, del fósforo, que cuando tú tienes la consistencia de la latencia, la saturación de fósforo, puedes ir directamente a las fuentes que lo generan y puedes generar normativa de regulación. Respecto a la transparencia, es un indicador, pues, digamos, lo secundario. Te dice que hay una condición, pero no te dice de qué proviene. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es determinar la secuencia y el relato de los distintos parámetros para poder tener después la consistencia para determinar acciones. entiendo. O sea, resumiendo, todavía no tenemos la información suficiente para poder determinar, contestar la pregunta de si el lago está contaminado o no, pero en todo caso, Exactamente. estamos a tiempo, ¿no es cierto?, de parar o de detener este proceso de contaminación, por lo que tú me estás Exactamente. contando. Sí. Tenemos, Entiendo. mira, las principales fuentes de fósforo, por ejemplo, decírtelo, la acuicultura en el lago. Tenemos también avances que se han retirado bastantes centros de cultivo del lago. ¿Quedan dos Otra nomás? fuente también, dos o tres, no sabría decirte la cifra, no me podría casar con eso, pero se han retirado bastante. Tenemos las aguas servidas también. Bueno, Puerto Octay ya modernizó su planta, por ejemplo, y Ya, avanzó bastante en ese proceso. Tenemos también lo que es la deriva de tierra en los ríos y en los distintos puntos, que también está siendo monitoreado. Entonces, tenemos un gran desarrollo inmobiliario también que también genera efecto. Entonces, son muchos aspectos que han ido cambiando del año 2010 a la fecha, que como ministerio dijimos, mira, levantemos los antecedentes, démonos un tiempo, generemos una carpeta o expediente consistente, sólido, que después no vengan dudas y podamos
generar un cambio, un punto de inflexión hacia el futuro. Estamos avanzando, hemos tenido harto trabajo, estamos con harta, hace poco estuvimos en el lago también trabajando, haciendo los monitoreos, los últimos monitoreos, y lo que queremos es, nos falta un poco de cerrar los procesos, de poder tener la consistencia en nuestros estudios. Y ahí va a llegar el momento de poder decir, ok, públicamente, estas son las condiciones, esto es lo que, esta es la foto actual, y hagamos y definir lo que viene hacia el futuro. Al final es eso. Pero poder tomar decisiones basadas en antecedentes y no solamente desde la emoción o desde la guata que podría tener cada uno, decir, oye, apurémonos, vamos con calma, pero vayamos seguros. Entiendo. Ya. O sea, entonces la norma secundaria se ha estado revisando desde el año 2010 en estudios de 2 veces al año, pero la ley señala que si en 3 años consecutivos una norma aparece, ¿no es cierto?, con variantes peligrosas, hay que tomar acciones, cosa que no ha ocurrido, porque nunca se ha producido que uno de estas normas o de estos parámetros esté sobrepasado 3 años seguidos, ¿no? Exactamente. Y llega el 2017 con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la bahía de Puerto Varas y los derrames de aguas servidas a la bahía por parte de Sal, y se empiezan a hacer estudios y hay una demanda, ¿no es cierto?, en el Tribunal Ambiental de Valdivia, y empiezan a tomarse medidas más permanentes, más periódicas, ¿no es cierto?, en el lago Yanquihue, llegando a que en octubre comenzamos con mediciones en 15 puntos una vez al mes. Y estas mediciones, si entiendo bien, van a entregar información fidedigna después de un año, ¿no es cierto?, porque ahí vamos a tener comprendida toda la estacionalidad que pueda tener el lago Yanquihue. Efectivamente. Eso se suma a los estudios que se han hecho de caracterización de los afluentes y las fuentes puntuales y difusas del lago, más una caracterización Perdón, de las distintas presiones que tiene esa la fuente cuenca. puntual y difusa, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso? Las fuentes puntuales son, por ejemplo, los alideros de descarga, distintas descargas que existen, ¿Ya? y las difusas, también las puntuales son los ríos, todos los efluentes de cursos de agua que llegan al lago, que también traen material, traen tierra también a ese, y eso también son fuentes de fósforo. Y la difusa es la escorrentía también que hay por la lluvia, lo que son los efectos de escorrentía de lluvia por parte de lo que es la fertilización agrícola, lo que también podría ser por el impacto inmobiliario, entre otros factores. Entonces, son los distintos elementos que tensionan ambientalmente el lago, que lo tenemos levantado, los tenemos en análisis, es necesario eh, rellenar algunas brechas de información aún, pero estamos en ese camino, estamos cerrando ese cuadro de incógnitas que nos permita responder finalmente, en el segundo semestre de este año, la pregunta que me hiciste en un momento, de manera desde lo que De la manera normativa permite responder. entiendo. Ya, ya, perfecto. Ya, Klaus, creo que nos has respondido, me has respondido todas las dudas. No sé si hay algo más que te gustaría a ti mencionar. Mira, más que nada que como ministerio entendemos la importancia de hacernos cargo de la protección del lago Yanquihue, estamos en eso. Eh, pero también en la importancia también es caer en hacer las cosas de manera seria y también de manera colaborativa. Aquí tenemos una cuenca muy tensionada donde es importante los trabajos público-privados y la colaboración. Y ahí resaltar las iniciativas privadas que están avanzando y, bueno, y seguir en ese camino. Yo creo que aquí es un trabajo entre los distintos municipios, las distintas instituciones y también los actores privados para que podamos cuidar este tesoro que tiene la región. Una consulta, uno como ciudadano común y corriente, ¿qué es lo que puede hacer uno para ayudar a evitar la contaminación del lago? ¿Hay algo que un ciudadano normal pueda evitar o hacer? Mira, yo creo que lo que se hizo en Puerto Varas el año 2017, cuando fue la activación ciudadana, exigiendo una respuesta a lo que está ocurriendo, es algo también que la ciudadanía ha aprendido a hacer. Lógicamente a través de los medios correspondientes y desde de lo positivo de la acción ciudadana, es decir, generando un cambio. Eh, los servicios públicos tienen que hacer su parte, cumplir con sus roles, en eso estamos, pero lógicamente también cuando vengan procesos posteriormente de toma de decisiones, de generación de acciones, es importante también la opinión de la ciudadanía, de las distintas agrupaciones y los gremios, porque cuando decimos cuidemos este patrimonio, también tenemos que hablar, cuidar significa restringirnos, y Claro, ahí entra el ciudadano también entra el restringirse de algunas libertades. Hay, hay agrupaciones de buzos que han buceado el lago Yanquihue y han encontrado las cosas más inimaginables. sí.
Y hay cosas inimaginables que es el ciudadano común el que la termina dejando ahí. Estamos hablando de carros Claro, supermercados, fiestas enteras metidas sumergidas. Alguna vez sí, salió algo así en el diario. Entonces, yo creo que también es la conciencia del día a día. perfecto. Ya, Klaus, te agradecemos. Vamos a tener una entrevista de media hora, suficiente, fantástico. Agradezco tu tiempo, tu disposición, tu paciencia para explicarnos y esperemos contar con los resultados ya el segundo semestre para que podamos definitivamente saber a ciencia cierta si es que nuestro lago necesita algún tipo de UCI, de tratamiento intensivo, o si no, o si está en buenas condiciones. Gracias, Perfecto. Klaus. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao.